Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Mara. Este año estoy en el IES, el Marqués de Lozoya en Cuéllar. Bueno, como comentaba, yo este año sí tengo destino, pero hasta ahora he estado danzando por todos los lados. De ahí también mi carrito a cuestas, porque cada año iba haciendo cosas en distintos centros y ahora ya por fin tengo un sitio donde poder colocarlos y poder ir empleando. Os he dejado por ahí delante, ¿vale? Un montón de materiales que la idea es que luego vayan pasando para atrás y para que los podáis seguir viendo. La ponencia, yo lo que os quería hablar un poco es qué hacer con esos temas, con esas clases teóricas que a los chicos no les suelen gustar nada y a mí menos. O sea, a mí hay algunos de los temas que cuando te toca dar plásticos o cosas así es como, madre mía, venga, vamos a coger energía. Bueno, pues a lo largo de estos años he ido metiendo cosillas de juego para poder hacerlas un poquito más amenas. Os voy a hablar de 3 cosas en concreto. ¿Vale? He dividido en 3 apartados. Por un lado los juegos de mesa, por otro lado los juegos TIC y por otro lado el breakout. Un breakout es los escape room que están ahora tan de moda. Bueno, pues escape room se supone que es salir del aula, salir de un sitio. Breakout es cuando haces algo similar, pero que no, el objetivo no es salir, el objetivo es otro. Bueno, una gincana de toda la vida, vamos. Vale, juegos de mesa. Tanto juego TIS como breakout. ¿Por qué decidí empezar a meter esto? Primero, para intentar motivar a los alumnos, intentar que me escuchasen algo en esas clases de teoría en la que desconectaban y no había forma de que les entrase nada en la cabeza. Porque además en estas 3, como participan y ellos hacen cosas, pues se suelen involucrar más. En el caso de los juegos de mesa, por ejemplo, para practicar vocabulario. Estoy un poquito harta de que me digan la cosa esa ahí relegada, por Dios, dime el nombre, una resistencia, o eso que gira, una polea, Entonces, bueno, pues una forma también de trabajar el vocabulario y que vayan adquiriendo ese vocabulario técnico. Yo lo aplico en distintos cursos, ya os iré diciendo algunas cosas, pero principalmente en primero de la ESO. Es un curso además que hasta ahora he dado siempre, todos los años que he trabajado. Entonces, por eso ha sido por lo que empecé también a meter este tipo de cosas. Les sirve de autoevaluación. Yo, dependiendo del momento, esto lo utilizo o bien como un repaso de contenidos antes de la prueba, o en algunos casos sustituyo a un examen, a una prueba y evalúo de esta forma, sobre todo con los juegos TIC. Vale, juegos de mesa. Voy a mirar la hora, que si no luego... Aquí os he puesto un poco batiburrillo de todos los juegos de mesa que yo he ido adaptando en estos años y que tenéis por aquí delante y que os podéis ir pasando para atrás, ¿vale? Algunos de ellos son tan sencillos como simplemente, ahora ya los tengo plastificados, hemos ido mejorando. Al principio era un trozo de papel con el escrito y ya está. Como son, por ejemplo, el tabú o los de mímica y Pictionary. Si tú haces una recopilación de vocabulario, de palabras, de conceptos que quieres que trabajen y les pones en grupitos para que sean capaces de explicárselo a otro, o bien por mímica o bien por dibujo, ya estamos trabajando vocabulario. Tabú, aquí ya mayores, lo único que le he metido ha sido una palabrita debajo tachada, para que seas capaz de explicarlo, pero sin utilizar esa palabra. Luego ya hay algunos un poquito más elaborados, pero que también le gustan bastante. Bueno, el Scattergories simplemente es el dado del Scattergories, no es más. ¿Para qué lo utilizo? Pues lo suelo utilizar al final del tema, no siempre, por supuesto. Como bien ha comentado antes el compañero, esto, el que puedas meterlo en clase, va a depender de muchísimas cosas. Del tipo de alumnado que tengas, del centro en el que estés, de cómo vayas de tiempo, de 1000 cosas. Entonces, yo os voy a poner un montón de ejemplos que he ido utilizando a lo largo de los años, pero eso no significa que lo utilice todos los años, ni de broma. Algún año utilizo 1 o 2 y algún año a lo mejor no he utilizado nada, depende de las circunstancias. Como hemos dicho aquí, panaceas pocas. Hay que ver lo que te vale y lo que te vale a lo mejor hoy para un grupo, mañana para otro, lo intentas aplicar y dices, vale, esto mejor me lo guardo, que no hay forma. Por eso la gran variedad, porque he visto que algunos en unos años me han venido muy bien y otros no. Tengo por ahí, que ya los he adaptado un poco más, porque este año en Reyes descubrí un supermercado que tenía unos juguetes de madera baratísimos y dije, esto es lo mío. Adaptado. Juego de memoria. Por aquí hay, os digo, pasad para las mesas de atrás si queréis para que lo vean. Hay plaquitas de madera en la que tengo por un lado una palabra y por otro lado un dibujo. Pues lo que tienen que hacer es jugar al típico de ir descubriendo y emparejando, pero con conceptos. Por ejemplo, ductilidad con un cable. Oxidación, pues con una cadena oxidada. Flexión, con el dibujito de la flexión, ¿vale? Es decir, van relacionando conceptos. Tengo el del dominó, que es más o menos igual, pero en este caso en cada una de las tarjetas, de las piezas, en este caso tengo 2, y tienen que ir relacionando, tienen que ir jugando al dominó, como siempre, pero en vez de poner el 6 con el 6, pues por ejemplo ahí tengo una botella de plástico y la puedo unir al lado con reciclable. Pues bueno, lo mismo, para ir un poco relacionando conceptos.
Tengo también adaptado el quién es quién, que está por ahí. Esa versión además es muy buena porque encima puedes, con un solo folio, puedes ir cambiando de temas. ¿Ahí qué es lo que tienen? Distintos materiales que tienen que ir descubriendo, es decir, el de enfrente elige un material y el otro tiene que adivinar. Bueno, pues así vamos haciendo que vayan trabajando vocabulario, que vayan viendo clasificando, propiedades. En estos juegos, aunque el juego solo sea para 2, yo siempre meto a 3. Que uno haga de moderador, es decir, que se vayan rotando, que jueguen 2 contra 2 y luego vayan cambiando, y que uno haga de moderador. Porque aunque tú te vayas pasando por la clase controlando que utilicen el vocabulario que tienen que utilizar, muchas veces es imposible. Pero cuando tienen a un tercero ahí que está moderando y que es un... Si ves que alguien no lo juega como tiene que jugar, se acaba el turno y te pones tú. ¡Ostras! ¿Cómo lo controlan? Ahí sí aprovechan el tiempo. ¿Qué más? Bueno, el timeline es un juego de mesa, ese es comprado, que es para poder ordenar cronológicamente eventos. En este caso, este es la versión de inventos. Entonces viene muy bien. Yo por ejemplo, lo utilicé en su momento en cuarto de aplicadas, para ver el tema de la evolución tecnológica, porque así utilizamos el de juego y luego lo que hicimos fue que ellos mismos lo ampliasen, creasen cartas a mayores con otros tipos de eventos o con otros tipos de momentos que ellos pensasen que eran interesantes relacionados con la tecnología y que se tenían que meter. Entonces, la cosa era que tú lo que haces, coges una tarjeta que se pone con su fecha y a partir de ahí ellos tienen que ir colocando sus tarjetas sin ver en qué año se produjeron, colocándolas antes o después de los eventos que ya están. Es una forma también de que vayan situando en el tiempo los eventos. El Brainbox, por un lado simplemente lo he utilizado algunas veces solo porque son las imágenes de las estructuras. Lo he utilizado simplemente para que relacionen las fotos de las estructuras con tipos de estructuras y ya está. Y en los casos donde he visto que podía sacarle más jugo, ha sido en algunos en los que le ponía, incluso en vez de con la tarjeta en modo diapositiva, les ponía la imagen en 30 segundos y luego llegaba y les decía, vale, ¿ya habéis memorizado bien la imagen? Sí, sí. Vale, ahora preguntas. Y luego se lo contaba tipo examen. Vale, ¿qué tipo de estructura era? ¿Qué elementos habíais visto? ¿Qué tipo de flexiones, digamos, qué elemento trabajaba la flexión? No, yo qué sé, cualquier tema relacionado con el tema de estructuras, dependiendo de la imagen. Claro, hay unas imágenes que te dan para unas preguntas o te dan para otras. Todo esto a modo de un poco de competición. Es decir, yo siempre que meto los juegos, les hago que ellos mismos se vayan apuntando en el cuaderno de clase las puntuaciones que consiguen en cada uno de los juegos. Y yo eso lo tengo luego en cuenta como... Normalmente en este tipo de juegos lo suelo tener en cuenta como un trabajo de clase más, pues como una actividad más, como una parte del cuaderno. Pero como sí que les sube nota, pues a ellos sí que se pican, además lo de ganar les va muy bien. Y luego por ahí abajo tengo las competiciones. Eso, por ejemplo, lo he utilizado mucho para la parte de dibujo. Chavales que no te dibujaban, que se te llevaban una clase entera para hacerte un cubo en perspectiva caballera, llegabas al día siguiente, hacías la competición en el que les dabas objetos cotidianos, una llave, un tipes, una barra de pegamento y les ponía por grupitos y tenían 10 minutos para hacer lo que les tocase. A unos sacar el mayor número de vistas de las piezas que había por ahí, a otros dibujar el mayor número de bocetos. Y llegaba el que no te había hecho un cubo en una clase entera y te dibujaba 4 bocetos. Decías, pues oye, no está mal, cuando quieres. Luego, en tercero, como ya están más hartos de las vistas, ¿qué es lo que les proponía? Un día les ponía por grupos y tenían que diseñar ellos las piezas para que al día siguiente fuesen el resto de los grupos los que sacasen sus vistas. No hay pieza más complicada que las que han diseñado ellos, por supuesto, porque como no quieren que el resto las saquen bien, se complican mucho las vueltas. Vale, juegos TIC. Estos ya son las típicas aplicaciones que yo aquí ya sí que las utilizo más que como repaso, algunas veces también como repaso y algunas veces las utilizo ya como evaluación. Sustituyo una prueba teórica, un examen, por uno de estos. Aquí os he puesto también, hay muchísima variedad, os he puesto los que así ya más he usado. Tenemos el Kahoot. A mí el Kahoot es el que menos me gusta de todos, pero a los chicos casi es de los que más les gusta. Kahoot, imagino que la mayoría lo conocéis, ¿no? Vale, pues el de las cuatro preguntas, vamos, las preguntas con las 4 opciones, ir coloreando, vamos, ir contestando según los colores. Este que yo dije, uno de los años dije, esto es, vamos, otros no os lo voy a poner, estaba en un bachillerato, me pidieron el Kahoot, dije, no me lo puedo creer. El típico último día que estábamos ahí de medio guardia, ¿qué hacemos? Pues podías buscarnos un Kahoot para hacer, y diciendo, ¿en serio? ¿Me están pidiendo los de bachillerato un Kahoot? Bueno, pues oye, con la bobada se tiraron una hora entera repasando electricidad. Plickers. Plickers, yo este sí que lo utilizo para sustituir como evaluación. Este sí que lo hago para que lo tengan para contar para nota tal cual.
Es una ventaja las tarjetitas que tienen cada uno para ir contestando las respuestas de A, B o C y la rapidez que lo que nosotros, desde aquí, desde donde estoy yo ahora mismo, con el teléfono vas escaneando todas sus respuestas. La verdad es que te da eso, una velocidad muy grande y a ellos, si tú quieres, les sirve para ir repasando el momento, porque puedes hacer que te vaya mostrando las respuestas y vayan viéndolas. Y aquí se monta menos jaleo, por lo menos la experiencia que yo tengo es que se monta menos jaleo que cuando lo haces con los Kahoot. Más, está por ejemplo Quizzes, para poder hacer también preguntas tipo respuesta. Lo bueno que tiene es que se puede programar como tipo examen, es decir, tú puedes crear los ejercicios, el cuestionario, y puedes hacer que esté activo en un determinado intervalo de tiempo, pues por ejemplo decir, tenéis esta semana para hacerlo, y pones esos días para que se abra y se cierre automáticamente. Tenéis X minutos para hacer la prueba y puedes hacerlo, de forma que ellos lo pueden hacer en casa, pero tú tienes controlado que no van a poder estar mirando tan alegremente lo que hacen por ahí, van a tener que hacerlo en esa fecha. Es la ventaja que yo le veo al Quizzes. Trivinet, para hacer preguntas tipo trivial. En este caso, por ejemplo, es sobre App Inventor, te permite meter imágenes, entonces aquí pues yo les iba haciendo preguntas sobre los tipos de bloques, sobre la estructura de App Inventor, pero es igual, es de tipo respuesta. Educaplay, para mí Educaplay es una de las plataformas que más opciones nos da, porque nos permite crear actividades de muchísimos tipos. Por ejemplo, yo tengo creadas sopas de letras para el inicio de la clase, para el inicio del curso, normalmente para el primer día de clase. Cuando les cuento qué vamos a dar, los criterios, bloques, solo poner una sopa de letras del tema, que normalmente lo que suele tener es una palabra relacionada con cada uno de los bloques de contenidos. A partir de ahí ellos las van buscando y vamos comentando, a ver qué saben o qué se acuerdan, dependiendo de los cursos. Pues una forma de pasar un poco el tiempo e introducir la materia. Hay también de las de emparejar imágenes con palabras, ¿vale? Conceptos. Los hay de poner un mapa, tipo mapa, en este caso, que es el que está un poquito más grande, ese era lo mismo, tipo para estudiar la evolución tecnológica en cuarto de la ESO. Y ahí lo que tenía era, cada uno de los colores era una categoría, materiales, vehículos, energía, y tenían que ir colocando las palabras que les salían en el momento histórico y en la categoría que correspondiese. Pues más que nada para que no te pongan, yo qué sé, el descubrimiento del coche en la prehistoria, ¿vale? Tenían que ir colocando un poco. No va tanto al año como el juego del timeline, pero sí para esto. También tiene la opción ahora, que es la última actividad que yo he hecho y la veo muy potente, la verdad, que es meter vídeos. Tú puedes subir un vídeo y ir haciendo preguntas sobre ese vídeo. La última que yo he hecho ha sido para hacer el repaso del tema entero de electricidad de primero de la ESO. El vídeo que yo he hecho ha sido ir grabando circuitos que iba simulando con el Cocodrilo y luego ir metiéndole diapositivas con texto de resumen esquemático del tema y así les iba haciendo preguntas de todo, desde cuáles eran los componentes básicos, cuáles son las magnitudes, que me calculasen un circuito eléctrico y me dijesen al final qué voltaje o qué amperaje, ¿vale? Es decir, todo. Todas estas, para mí la ventaja que tienen es, primero, que todas tienen versión gratuita. Es decir, tú puedes, aunque todas tienen versión de pago, todas tienen versión gratuita que te permiten, la verdad es que trabajar bastante bien, hacer bastantes cosas. Sobre todo las de Educaplay son muy fáciles de hacer, son bastante intuitivas y no necesitas mucho conocimiento para poder hacer actividades muy variadas y que te sirvan, pues por eso, para trabajar cualquiera de los temas que quieres. A ellos les llama bastante la atención. Y yo en algunos casos, yo me encontré uno de los años a un chaval que era impresionante, tenía pánico escénico ante la hoja de papel del examen. Era un chico buenísimo, estudiaba muchísimo, pero le ponías la hoja delante, se quedaba en blanco, se ponía malo, le veías que es que se estaba poniendo físicamente malo y era incapaz de hacerte un examen a derechas. Empecé a utilizar en su clase los exámenes con Plickr, con Quizzes, sobresalientes. Porque para él, aunque le estaba preguntando lo mismo que en el papel, porque al final hacía los exámenes igual que lo que le estaba haciendo, pero como para ellos era un juego, ya está, mucho mejor. Claro, esa es la ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? Siempre que oyen la palabra jugar, corremos el riesgo de que digan fiesta. Hoy ya no hago nada, o ¿para qué voy a estudiar? Si vamos a jugar, ¿para qué voy a repasar el tema? Como todas estas cosas, es un arma de doble filo. Hay que mirar bien dónde lo aplicamos, con quiénes, cuándo, porque puede venirnos muy bien,
o ser un desastre. Yo he habido en algunas clases que lo he empezado a aplicar y a los 5 minutos he dicho vamos a dejarlo, vamos a guardar y vamos a seguir con la clase normal, que está claro que no funciona. Pero bueno, yo creo que es una alternativa más. Y la última opción, en este caso ya sí que lleva más curre, ¿vale? Que es el breakout. En este caso esta actividad yo la hice hace 2 años, en el 2018, para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces lo que hice fue preparar alrededor de una historia, en este caso a los chicos les había llegado un papelito, una carta que les convocaba a un sitio en un sitio concreto, es decir, en una zona de la clase. Entonces ellos iban ahí, lo que se encontraban es que tenían un código QR. Cuando lo iban escaneando, iban accediendo a un formulario que les hacía preguntas sobre mujeres. Y veían que casualmente, por ahí al lado de la misma mesa donde les habían reunido, había hojas con biografías de mujeres famosas relacionadas con el mundo de la tecnología. Entonces, según iban leyendo, iban buscando, podían ir contestando a las preguntas. Que además, casualmente también, estaban repartidas y había 4 formularios distintos. Ya están hechos los 4 grupos de trabajo. Cuando contestaban bien, les mandaba a un mapa en el que les indicaba un sitio. Cuando iban a buscar para allá, lo que se encontraba en cada grupo era un trocito de papel, que cuando los unían y los colocaban en un orden, veían que era una dirección, una URL. La escribían en el ordenador y les mandaba a esa puertecita de despacho de ahí abajo, que luego metía un zoom y les aparecía el código de entrada. Bueno, leyendo también en el resto de las hojas, veían que efectivamente con las fechas que tenían de las mujeres, podían encontrar la clave para poder abrir la puerta. Cuando abrían la puerta, lo que se encontraban era un despacho. Un despacho en el que, bueno, pues para llamar un pelín más la atención, aparte de otras cosas, lo primero que yo les mostraba era este pequeño vídeo, cuando quieras saltar. Bueno, tiene sonido, pero da igual, ¿vale? Es sonido ambiente. Es un vídeo de nada de 20 segundos. Sí que tiene, sí. ¿Vale? Les aparecía ese vídeo en el ordenador del despacho en el que se supone que habían entrado. Y además encontraban esa caja de herramientas y un código QR y un cuaderno virtual. Entonces, a través de ese cuaderno y del código QR ya empezaban a tener distintas cosas. En el cuaderno, por ejemplo, venía una lista de materiales y de cosas relacionadas con la tecnología y una clave abajo de lo que decíamos, de que cada letra corresponde a un número en el alfabeto, subrayada una de las letras. Bueno, pues con esa combinación lo que podían hacer era abrir el candado del cofre. Al abrir la caja se encontraban todos esos materiales ahí dentro. Vale, pues todos esos materiales que hay dentro, hay piezas, como comentábamos al principio. ¿Para qué podemos utilizar la impresora 3D? Pues mira, la impresora 3D la podemos utilizar para imprimir mecanismos que luego nos pueden servir para hacer juegos con el escape room. Podemos imprimir criptes para hacer las pruebas, ¿vale? Es decir, nos da la opción. El caso, por ejemplo, de Enigma, no lo tengo aquí porque estaba ya muy roto, pero si os fijáis, ese código de Enigma que nos han enseñado en la primera ponencia, son 2 folios con un encuadernador. Versión casera. Lo que no lo tienes, no te lo puedes hacer de una forma, pues lo haces de otra. Piezas de distintos materiales numerados y un sobre con mogollón de cosas. Todo eso eran distintas pruebas, todas escritas en plan, se me ha roto la máquina del tiempo, se ha roto, necesito que me ayudéis, porque la historia, cuando ya leían la carta, se encontraban con una carta de una mujer que era investigadora, estaba trabajando en la universidad, que llevaba toda la vida dedicada a investigar el papel de la mujer a lo largo de la historia, en este caso específicamente relacionado con el mundo de la tecnología. Había descubierto con un grupo de trabajo cómo construir una máquina del tiempo para poder ir a visitar a esas mujeres, para poder ver lo que hacían in situ en esos momentos y que les contasen de primera mano sus experiencias. Y en ese proceso, pues una secta malvada, los simbolitos que aparecían ahí en el vídeo como que no quería la cosa, pues la retiene en el pasado, la roba el aparato para controlar la máquina del tiempo para que no vuelva, porque no quiere, lo que quiere, esa secta quiere hacer todo lo contrario, quiere que las mujeres relacionadas con el mundo de la tecnología desaparezcamos.
volver para atrás, hacer que desaparezcamos y que eso ya no tenga nada que ver con nosotras y que nosotros nos quedemos en un lado y eso solo sea cosa de hombres. Entonces esta mujer, cuando les han mandado las primeras pruebas hasta llegar a su despacho, era porque estaba intentando buscar a gente que realmente tuviese capacidad para poder ayudarla y que se lo mereciese y que fuese a utilizarlo bien. Los chicos hasta aquí os puedo asegurar que estaban ya emocionadísimos. Bueno, pues el resto de las pruebas las resolvieron como que fuesen el mayor enigma del mundo y están por ahí, son hacer cálculo de aplicar la ley de la palanca, hacer cálculo de velocidades de mecanismos, dibujar vistas y perspectivas, relacionar propiedades y nombres de mecanismos, es decir, un repaso completo a expresión gráfica, materiales y mecanismos, así en 1 hora. Y ellos encantados. Le meto a hacer eso en una clase normal y ya os digo dónde me mandan. Vale, con todas esas pruebas, pues al final lo que conseguían les aparecía en el ordenador simplemente un pantallazo de error y entonces ellos lo que tenían que conseguir era poder hacer funcionar ese programa. ¿Para qué? Para conseguir rescatar a la mujer que estaba atrapada en el pasado. Pues cuando lo consiguen, les da la enhorabuena y esas cosas. Esto ya sí que es un trabajo bastante más complejo. Si os interesa, sí que tengo desarrollada la unidad didáctica entera, porque de hecho esto lo presenté para las oposiciones. No la defendí, pero la presenté. Entonces, es decir, tengo todos los criterios, todas las competencias, todos los contenidos, todo lo que se trabaja, lo que se puede trabajar con un ejercicio así. Es decir, que aunque estemos hablando de jugar, podemos aplicar muchísimas cosas dentro de ese juego. Y aquí yo metí esas tres temas porque son los que me interesaban. Pero realmente podía haber metido lo que me diese la gana. Con cambiar las pruebas de dentro, las definiciones o las palabras que venían, podíamos cambiar lo que queramos. Sí que es verdad que había mucho curre, pero sí que es verdad que los chicos salieron encantados, pero maravillados. De hecho me pedían, profe, la semana que viene otra. Digo, sí, claro. En un momentito lo preparo. No lo he vuelto a aplicar por motivos de tiempo y demás, pero sí que tengo intención de volver a, si no el mismo, probablemente cambiarlo un poco. Ya os digo que de todas formas, de donde está el vídeo, es un Geniali que está todo. Están todos los pasos, están los materiales, hay una pequeña guía para profes, es decir, que está todo, que yo os lo voy a pasar por si a alguien le gusta meterse en estos jardines, pues que lo tenga. Y como no puedo parar quieta y me gustan demasiado los juegos de mesa y el rol, pues ¿qué tengo ahora mismo en mente y en proceso? Tengo adaptar el juego del virus. ¿Conocéis el juego del virus? Sí. Vale. Aquellos que lo conozcáis, es un juego de cartas muy sencillito, muy rápido y que engancha muchísimo. Que lo que tiene son órganos que se infectan con virus y que se curan con vacunas. Ya está. ¿Vale? Componentes de hardware. Mis componentes de hardware son los órganos, mis virus, malware, mis vacunas, antivirus, copias de seguridad. Vamos, seguridad informática aplicada al virus. Ese le tengo en proceso, pero no me ha dado tiempo. Y lo otro que tengo, que esto ya es una ida de olla un poquito más grande, y es mi intención, pero no sé si seré capaz de ponerlo en marcha, hay un juego de rol que han sacado hace poco, que se llama Científicos, el juego de rol. Es un juego de rol realmente para niños, que tiene unos roles muy distintos para trabajar en las habilidades, todo relacionado con esto, con la ciencia. Y mi idea es intentar aplicar este juego de rol, no las misiones concretas, sino la idea del juego de rol, al proyecto técnico del aula de tecnología, de primero de la ESO. De forma que los roles tengan que ver con esto, que vayan aplicando las habilidades que tengan sus personajes, no las suyas propias, que combinen las suyas. Pero bueno, ya os digo que esto con calma. Esto me parece un poco más complicado, pero esa es mi idea final. Si tenéis alguna pregunta, pues yo, como además me acelero. ¿Cómo conseguías hacer los grupos en el breakout? Porque el primer grupo que abre el cofre... O sea, no, colaboran. En el breakout los grupos de trabajo eran 4 grupos porque no podían, en este caso era un grupo pequeñito, porque era un grupo, bueno, eran 18. Claro, no podían trabajar todos a la vez en todo. Entonces lo que hacían era dividirse las tareas, pero trabajaban en conjunto. Realmente tenían que ir repartiéndose y compartiendo lo que iban consiguiendo unos grupos con los otros para poder avanzar. Igual que al principio cada uno encontraba en una zona del aula un papelito que por sí solo no vale para nada, pero cuando lo juntabas hacías la dirección, con el resto de tareas pasa lo mismo.
si tú te has encargado, a ti te ha tocado resolver el problema de las vistas, con el número que tú obtienes no consigues nada. Necesitas el resto de números para poder abrir la siguiente pista. Es decir, realmente ahí lo que hice fue mezclar un poco el trabajo en grupo con el trabajo cooperativo, porque necesitaban trabajar entre todos para poder hacerlo. Si uno de los grupos no cumplía con su parte, no podían seguir al siguiente paso porque les iba a faltar un número. Y sin un número, el teclado no... Vamos, el candado no se abre o la clave no funciona. Entonces es cooperativo, o esa era la idea. Sí que he de decir que a mí me sorprendió mucho porque cuando lo preparé gracias al lector, en inglés y en castellano. Yo estaba dando a primero de la ESO en los dos grupos, en bilingüe y no bilingüe. Yo lo preparé principalmente pensando también en que iba a funcionar mejor en el grupo de bilingüe, por cómo eran los chavales, porque el grupo de no bilingüe era un grupo muy pequeño, pero con una problemática bestial. O sea, tenían unas situaciones personales, unas historias que entrar en esa clase y conseguir sacar algo era impresionante. Pero bueno, yo dije, yo lo voy a llevar también, que hagan lo que puedan. Bueno, pues en el primer grupo entraron dos compañeros, dos profes, a cotillar un poco y ya de paso me echaron una mano. Bueno, pues teníamos que estar los tres profes un poco encima para ayudarles un poco porque se dispersaban, se perdían. Jo, profe, que no soy capaz de abrir el cofre. En el segundo grupo estaba yo sola. Y encima, bueno, pues hubo un conflicto por lo que me tocó quedarme un buen rato al principio de la clase con un alumno en concreto y de repente cuando estoy hablando con él llegan y me vienen y me dicen profe, ¿puedo probar a abrir el candado? Si os habéis fijado, lo del candado tiene como 3 o 4 pruebas antes. Pues sí, claro. Ah, vale, vienen para acá, abren y abierto. Que yo me quedé diciendo, ¿en qué momento habéis resuelto vosotros solos a vuestro aire todas las pruebas? Es decir, que hay muchas veces que los chavales también te sorprenden, porque en este caso es verdad que en contenidos y demás pues estaban muy flojos, pero bueno, pues otras habilidades, y en este caso la parte del razonar y de hilar cosas y de darse cuenta de no, es que esto me vale aquí, pues fue una sensación bestial. Pues nada, hasta aquí lo que os quería contar. Como os pasará, si queréis cualquier cosa, cualquier duda o queréis que os pase cualquier cosa, tenéis mi contacto, me podéis preguntar, ¿vale? Muchas gracias.